Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 3 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo con la meditación de la palabra de Dios, tanto en su versión previa como en la profundización. Y Dios mediante en el transcurso del día, con la plenaria, las completas o el cierre del ciclo de concienciación ambiental, de conexión sideral y de coevolución de orden natural a nivel celestial, que ese es el sentido propio que tiene la Fundación ECARAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, ya trascendiendo el referente del orden natural hacia una significación en Dios. Deus Ontonomía, la conexión de ser y realidad, más que teosóficamente por la filosofía, por el conocimiento, teológicamente en tanto logos, el verbo del griego, acción creadora, fuerza transformadora, que ahí sería más bien en reconocer la divinidad, pero reconocer si ya se tuvo una experiencia mística previa, meditación, oración, ayuno y acción, en su ser, vida y obra, cada que se confronte ese ser ontológicamente en sí mismo es en relación con lo que se dice ahí, el otro, que es el prójimo, y el prójimo es un semejante. Reconocer que ese es impronta de Dios y que Dios escribe su historia de vida y que en gracia suya la vida es lo primero a agradecer y es lo primero en reconocer. El ser la vida y la posibilidad de ser siendo, tanto en el otro como en sí mismo, por reflejo. Porque en la concienciación, quedarse encerrado en su propio mundo, en un mundo, lo hace inmundo a otros, porque se cierra, no circula, eso es muerte. En tanto la circulación es vida. Entonces la vida no está en un punto, entre puntos. Las vidas, las vivencias, la pervivencia, que sería más provivencia, hacia prospectiva, como se dice, providencia del Padre Creador, porque la supervivencia es de atrás, del pasado. Jesús sanador, eso ya no está en el ser, ya fue, ya era, ya es de la era. El inglés no tiene ese inconveniente de comprensión, pues, de entendimiento, porque es más racional, es de la herencia de la sociedad occidental, el racionalismo. Ayer lo decía nuestro hermano Armando Correa, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública, sociólogo y antropólogo. El ser no nace, se hace. En Alemania, el design, en Ser y Tiempo de Martin Heidegger, habla del ser en tanto su habitar, el habitar poético. Así se ha tomado con Patricia Noguera, el grupo de pensamiento ambiental, la cátedra de pensamiento ambiental de la Universidad Nacional, del IDEA. Pero ser, estar, en el inglés to be or not to be, es referido al objeto, a la cosa, es en abstracto. Entonces lleva al materialismo. ¿Y dónde está el sujeto? ¿Dónde está el subjetivismo? De lo objetivo y lo subjetivo, del objeto y el sujeto, de la cosa y la persona, se construye. Pero entre personas se construye con significado.
en la pregunta por el ser y por la realidad. ¿Qué conecta con otra de las aportaciones de nuestro hermano Armando? En referencia a quién, o sea, el qué, el cómo y el para qué se quiere significar. Si es en Dios, que es lo que buscamos. Deus ontonomía, conexión entre el ser y la realidad, o el ser y la realidad en Dios, Padre Creador. Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y Espíritu Santo Paráclito Santificador. Esa es la meditación de la palabra de Dios ayer en gracia de Dios, que en profundidad no se desarrolló con Eckhart Ram por obvias razones circunstanciales. José Ortega y Gasset decía: el hombre yo y sus circunstancias. Sí, en tanto se pueden forzar, pero cuando las circunstancias vienen de un kairos, que es el tiempo de Dios, eso no se puede reparar, eso no se puede estorbar, eso no se puede denigrar. Su servidor, amigo y hermano, conectaba con otras realidades, no más que las propias, con otros, entre comillas otros, hermanos, historias de vida, otras versiones, otras lecturas de realidad que desde su propia historicidad van generando conocimiento, se va relatando, desplegando, desenvolvimiento, desarrollando, del portugués, eso es portuñol, portugués y español. Y eso, otras historias cuando son oficiales, historicidades cuando son no oficiales. ¿Y cómo conversa una o no conversa? Son disconversas, distópicas, disfuncionales, una versión y otra, cuando se está cerrado en su mundo. Un sistema, Van Bertalanffy, teoría de sistema, un sistema explosivo. Teoría de las organizaciones, Bertoglio, ¿cuál organización? ¿Con quién? ¿Cómo y para qué? El qué sí lo puede tener ahí, pero no sale de una introspección, de una introyección, de una intromisión. Sí hay que ir al mundo interior, pero también salir. Mito de la caverna de Platón. Bueno, ahí el Espíritu Santo está invitando muchos autores. Esto tendrá que más conectar con Cambio Gnosis, Dios mediante en breve. Ahora estamos Eckhart Ram. Reciban de su servidor, amigo y hermano un amoroso saludo fraternal en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, pero conectando con la meditación de la palabra de Dios de hoy, con la de ayer, todas van conectadas y vienen con esa trazabilidad intencionada, pero en el Espíritu Santo, no propia. Es la vía en el orden natural, la voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, la inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador y la actitud propia acorde a la actitud divina en Jesús Salvador, en el orden natural. Y es porque se va llevando, tratando de armonizar, o sea, en el amor que circulen esas versiones, la que se va elaborando en sí mismo, un pretexto, texto previo, frente al texto, escrito, narrado, artístico, y de ahí saldrán los hipertextos. No se confunda pretexto como disculpa, sino un texto previo para ponerlo en el contexto y hacer la lectura situada y sale un texto posterior. Pero es en la misma espaciotemporalidad energética, para no caer en anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Porque si cada quien cifra ese espacio-tiempo-energía en sí mismo, lo encripta, lo guarda, lo codifica para sí, se lo lleva, rompió el circuito.
respecto de la realidad. No está vinculando, no es vinculante y no hace una vinculación en orden natural con la realidad, se abstrajo de ella. Le negó la oportunidad a otro ser. Te está estorbando la obra al Creador, salvo que verbo y gracia, en el verbo, la acción creadora, fuerza transformadora, el Espíritu que ha estado ahí, sigue ahí, seguirá siempre ahí el Espíritu Santo, conectando todos estos miles de millones de espíritus. Dios, bien, bien vivir, bienaventuranza. Lo contrario es el enemigo, el adversario, el opositor. Y frente a ese que se llamaría proceso ascensorial, el otro sería descensorial, porque el uno es vida eterna, reino de los cielos, camino a la santificación, el otro es lo contrario. Está también los procesos naturales, que es la corrupción natural, que es la degradación natural, muerte natural en la vida terrenal. ¿Y qué sigue de ahí? Ahí es donde viene la pregunta por el ser que trasciende. En gracia de Dios por la fe, la que se decía inicialmente, la ruta trascendental. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Porque el que se niega, reniega y se abniega de eso, contrario, sabe que existe Dios. El patán conoce a Dios, sabe de Dios, pero no conoce con Dios, porque no crea con Dios. Por eso no le crean nada al patán. Él no crea nada. Es un plagiador, es un impostor, es un falsificador. Y en ese juego tiene cooptado a los que por algún momento pasamos, porque todos somos pecadores, por ese proceso, llaman pedagógico, enseñanza-aprendizaje situado en el alumno. Pero cuando se habla del currículum, el ambiente, la sociedad, la naturaleza y la cultura, vinculantes las tres, natura, sociedad, cultura, no aleatoria, no en un orden, que primero la natura, y no electiva, toda la natura y no reconocer lo humano, lo social, lo sociológico ahí. Ahí no hay circulación. Por más concienciación que se tenga de ellos, sí es consciente, sabe que está, pero no le permite a ese ser tejer, ser siendo. ¿Qué está haciendo en el sistema? Cerrando. Bertalanffy. Teoría de organizaciones. Y vienen teoría de las funciones, que ahí están, y ya trayendo de su servidor amigo y hermano, de su experiencia de vida, entre comillas, propia, pero aconteciendo en su intimidad, en interacción social, o sea, en sociedad, y de la diversidad cultural en los Países Bajos, Gelderland Province, la provincia de Gelderland, Wageningen, respectivamente es Colombia, Cartama provincia, municipio de Jericó, por relación simétrica, pero en un lapsus de 25 años casi, a hoy día. Ya hay anacronismo, antagonismo y analfabetismo, siendo bastión, testigo de todas esas realidades, de todo ser siendo que ha pasado en alma, mente y cuerpo, o sea, ha pasado por el corazón, como ocurre en todo ser, ha pasado por su mente, producto de la razón, y ha pasado por el cuerpo, producto de la emoción. Obviamente, todo eso está allí, todo eso está aconteciendo, pero se tiene una oportunidad de transformar
de desarrollar, de situar esas realidades. Y ya la actitud que se tome, según le mueva allí la inteligencia en su voluntad, pues habrá de tener en su conciencia, por las obras, hechos y acciones, el que ese ser, vida y obra hayan logrado desplegar ese sentimiento, ese pensamiento y accionamiento. De ahí que entonces el ser siendo, como testigo de esa impronta que se tiene en el corazón, de esa verdad revelada en Jesús, en espíritu y en verdad, y por tanto de esos testimonios en otros, con otros y por otros, ya va haciendo que la conciencia crezca, se enriquezca, permanezca. Y allí ese trabajo va, o esa labor, esa vinculación con la realidad, va haciendo que haya una concienciación progresiva y todos procesos de conexión consigo mismo, con otros, con todos. La Santa Cruz que se conmemora hoy precisamente es eso, la vinculación con la divinidad, la vertical, la comunicación con la humanidad, la horizontal, y la comunicación con la terrenalidad puesta en tierra. Esa vinculación circulante, que es la familia sagrada, es la misma comunicación con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y es la misma comunicación en María Santísima, San Juan en cruz, y que es el discípulo amado, y Jesús es esta familia en la que se vincula a Jesús para seguir tejiendo vida. Porque toda vez muerto en cruz resucita. Jesús resucitado y resucitador, el Cristo, sigue aconteciendo. Sigue acompañando como camino, verdad y vida la historicidad, la historia no narrada, no contada, no escrita de quien va aconteciendo allí. Y eso hace que se tenga una vinculación real con quien es real, la Sagrada Familia en Cristo, y quien configura la realidad. Lo demás, esa es la cristianización, lo demás es utopía, distopía, alegoría, para la alegría de alguno, de algunos. Alegoría, un algoritmo, no, póngale algo de ritmo. Ritmo natural, ponga a conversar el kairos, el tiempo de Dios, con el cronos. Según el griego, tiempo para todo, está en la naturaleza. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para dormir, tiempo para despertar, todo. Pero ahí es donde hay que situar. De las experiencias de vida de ayer aportantes en ello, precisamente se citaba ya de esta facultad de salud pública, llega en este momento llamada del decano, y vinculando con este ejercicio, pues estamos en una elaboración que retoma del día de ayer, que con Armando, precisamente, el ser se construye con, decía, ahora Alemania, tiene dicho, el alemán no se hace, el alemán nace. Más bien sería el alemán nazi, neonazismo, ¿cierto? Por lo que se ha conocido históricamente frente al pueblo judío, por los holocaustos y por ese ensoberbecimiento del yo. El reverdecimiento del yo es de Manuel Castells, que es una de las críticas importantes a los movimientos verdes. Y allí está la situación
de ver la contradicción con las realidades que se construyen, que se tejen, porque no hay acercamiento. Entonces, un asunto es empezar a desconstruir lo que ya se ha elaborado, otro es construir con lo que se viene inspirando en Dios, y el camino, como dice la palabra hoy, la palabra de Dios, Jesús, camino, verdad, vida, la cruz, de ahí mismo está la huella para servir. La vía en el orden natural es esa. Lo que es contrario, eso es lo que hay que desconstruir. Y es toda la humanidad y se va replegando. Sociedad, comunidad, ya hasta lo más íntimo. Pero de eso hay que ser conscientes. Y la conexión empieza desde en sí mismo, consigo mismo, pero la transformación, la coevolución, la va a hacer Cristo. Con todo ser siendo, la triangulación, Él es el Manuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Va haciendo que todo ello circule. Entonces la llamada ya es con Armando, fue largo rato, contextualizando, actualizando y vinculando todos estos procesos que se vienen dando en territorio del plan de desarrollo. Y vendrán otros procesos que para el día de ayer, pues, se tenía con el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, desarrollando la propuesta de la doctora Hilda, que estuvo en la coordinación académica del Congreso el año pasado, 2022, y ahora está en el diplomado con la instalación de bioética y ciencias. Fue la conferencia ayer, y se empiezan a presentar allí escenarios que tienen que ver con esas posturas que se están hablando del globalismo, de ese secularismo, de lo que viene pasando frente al cristianismo, los movimientos del sínodo. Y paralelamente con ese espacio se estaba trabajando la vinculación de 3 presbíteros, Fray Nelson Medina de Colombia, el Padre Olivera de Argentina y el Padre Santiago Martín de España, que ahora está en Italia, de la Orden de Franciscanos de María. Fray Nelson es de la Orden de los Dominicos. Olivera, habrá que indagar allí, su servidor, amigo, hermano, no recuerda en este momento, pero creo que es jesuita. Las 3 comunidades, hablando sobre el impacto que trae a nivel mundial el cisma, esa división dentro de la religión cristiana, el cristianismo con el catolicismo, deja de ser universal, ecuménico, para convertirse en algo singular, particular. Ahí entonces, presentando las 2 situaciones que se están haciendo por apoyo en TICS, Tecnología, Información y Comunicación, ya después de la conversación con Armando telefónica, en alma, mente y cuerpo conectado con esos escenarios, porque con todo se viene tejiendo, respectivamente con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia e Investigación, y de otro lado con el proceso de evangelización, que es previo a este espacio. Van articulándose nodos, ya con Armando pone en contexto, que es el proceso de formación en la universidad, que ese es Cambio Gnosis. Dios mediante en breve se ha de estar profundizando con ello, pero se va viendo el tejido. 3 versiones, la evangelización, en esta que es concienciación, conexión y coevolución de orden natural, ya nos va abriendo la perspectiva del orden natural hacia una deusontomía. Se van entonces conectando. El primer referente, unimos hombre y naturaleza, RAM, especialización en gerencia del ambiente. Sistema del orden natural, Sion, en la maestría de ciencias del ambiente, Países Bajos. La primera fue en aquí en Universidad Pontificia Bolivariana, en Colombia, la especialización. Ya la maestría
en Wageningen University en the Netherlands. Y se viene ahora, Dios mediante en breve, del doctorado de Educación Ambiental en República Bolivariana de Venezuela, Instituto Pedagógico de Caracas, con la construcción de base teórica en epistemología ambiental del orden natural, que de ahí despliega de lo que se viene desarrollando las 7 teorías o las 7 perspectivas críticas que se hicieron, tanto críticas como creativas y estéticas, frente al sistema aplicación de este referente del orden natural para ir tejiendo el nuevo orden. Ahí estarían el escalamiento de esas 3 versiones para tener entonces ya una propuesta todavía en construcción, pero que permite vincular ese diseño teórico en su ejecución con una formulación. O sea, planear, ejecutar, evaluar ya va a llegar a un nivel que circule para tener todo un trabajo en las territorialidades con las comunidades que recoja o haga lectura, sitúe las necesidades reales de todos, seres amados, vinculados en estos procesos. Y ello entonces poner a conversar esa versión ya para lo que se llama universidad, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que es ya la unidad en la Santísima Trinidad para la trascendencia del ser. Hacia eso apunta la Deus Autonomía. Y eso es lo que se está escribiendo para este Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que es la ponencia ahora, el 30 de abril, de mayo, que hay que entregar el informe. El 30 de abril fue el primer plazo, se extendió. De esto se hará pues circular la invitación por este canal, de Fundación Ecarram, por el canal de Amaya previamente y obviamente por el canal de Cambio Gnosis. Con todas hay que trabajar. Entonces estamos en esa sintonía. Hoy ha sido un ejercicio maravilloso, muy de contexto, muy de situar escenarios. Quedan pendientes, bueno, al final de la tarde, en la noche, más bien, llamada de Saúl Uribe, de la Academia de Historia del Ecuador, antropólogo también de la Universidad de Antioquia, cercano también amigo de Armando, conocidos en otros ámbitos, han desarrollado otras propuestas, y viene ya la propuesta de la Academia de Historia de Ecuador vinculada con la similar en Colombia y la similar en Venezuela, para hablar del capítulo del Andes amazónico, ya aquí en Jericó particularmente, con el Museo de Arte de Jericó, la Academia de Historia de acá, y de otra que se tiene en el oriente antioqueño. Es un acercamiento, y ahí poner a triangular la red de investigación-acción. A Saúl está con la de Iberoamérica, su servidor amigo y hermano con ARNA, Red de Investigación-Acción de las Américas, y Víctor Negrete, que era cercano de Orlando Falls, amigo y maestros, colegas, como se dice, de Orlando Falls, con la investigación-acción participativa en Córdoba. Entonces ahí tejiendo redes de investigación-acción-visión, que esa es la que acuña este referente, este desarrollo. Y ahí está pues todo el proceso de transformación que se está tejiendo, que se ponen en relieve para seguir avanzando todos estos escenarios, porque viene el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Dios mediante se lo haremos más en profundidad con Cambio Gnosis, pero es como la educación ambiental pone a conversar todos estos escenarios, de los que se han mencionado en este ejercicio, en los ejercicios anteriores y similares, pero todo es la perspectiva de ese referente con el colectivo PEI ambiental, Proyección, Educación e Investigación Ambiental de Orden Natural, que allá se conoce como Proyecto Educativo Institucional, PEI, pues en la universidad en general, en Colombia, con la Ley 30 del 92, que es docencia, investigación y extensión, como las 3 misionales, ¿no? Aquí es dimensionamiento ambiental de todo ello. Entonces, ahí se tiene la propuesta. Vincula en este momento por el WhatsApp el proyecto del Congreso que nos tiene ocupados en el asunto. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.